El 15 de enero de 2023, en las afueras de Nairobi, en una zona industrial llena de almacenes interminables, tuberías viejas, edificios abandonados y plataformas de hormigón, ese día iba a tener lugar una inspección rutinaria. Un equipo de trabajadores municipales llegó según el horario preestablecido para inspeccionar el colector, verificar su estado y asegurarse de que las comunicaciones subterráneas funcionaran sin incidentes. Para ellos, estas salidas eran una rutina, un trabajo sucio, pesado, pero absolutamente predecible. En tales condiciones, rara vez sucede algo sorprendente. Los trabajadores estaban acostumbrados a ver rejas oxidadas, grietas en el hormigón, basura, rastros de inundaciones, a veces conexiones ilegales a las tuberías. Todo esto se consideraba un telón de fondo normal, que no causaba preguntas ni alarmas. Pero esta vez, su atención fue atraída por un detalle que no encajaba en el panorama habitual. En una de las parcelas de tierra, donde según los esquemas oficiales no debería haber ninguna estructura, descubrieron una tapa de alcantarilla metálica cuadrada. A primera vista, una construcción común, de las muchas que hay en la ciudad. Pero de cerca, todo era diferente. La superficie del metal estaba inesperadamente cuidada. Ni óxido, ni pintura descascarillada, ni signos de antigüedad. Al contrario, daba la impresión de que alguien cuidaba este objeto regularmente. Y, sin embargo, lo más extraño era otra cosa. La tapa no tenía marcas, ni letras, ni números de fábrica, ni signos de pertenencia al sistema urbano. Para los especialistas, esto era una bandera roja. Cualquier alcantarilla legal debe tener una designación. Su ausencia significaba que la estructura estaba instalada ilegalmente o se había ocultado intencionalmente. Los trabajadores intentaron abrir la tapa con una herramienta estándar. Por lo general, basta con la fuerza de una palanca o una llave para girar la tapa y levantarla. Pero aquí el metal no se movió ni un milímetro. Varias personas probaron diferentes métodos por turnos, pero el resultado fue el mismo. La tapa permanecía inmóvil. Parecía que no solo la sujetaba el peso, sino también una fijación adicional desde el interior. Según las instrucciones, tales casos no pueden ignorarse. Todas las anomalías deben registrarse y transmitirse a las autoridades correspondientes. El capataz llamó a la policía. Llegó una patrulla. Los oficiales inspeccionaron la tapa de la alcantarilla y solicitaron los planos de archivo de la zona industrial. La verificación confirmó las sospechas. El objeto no existía en ningún documento, ni en los viejos planos del colector, ni en los nuevos planos de la zona industrial. En ningún lugar se indicaba que en este lugar hubiera una alcantarilla o un pasaje subterráneo. Los policías decidieron abrir la estructura. Para ello, utilizaron herramientas especiales. El trabajo fue lento, el metal se resistía, los anclajes resultaron ser más fuertes de lo esperado, pero poco a poco lograron levantar la tapa. Un aire viciado salió inmediatamente del agujero. Los oficiales dirigieron la luz de sus linternas hacia el interior. Ante ellos apareció una abertura que se hundía. A primera vista, esto se parecía a un túnel técnico o una mina antigua, pero los oficiales notaron de inmediato que las paredes no se veían como las de las comunicaciones ordinarias. No había rastros de obras oficiales aquí, y fue en ese momento cuando sonó lo que lo cambió todo. Desde las profundidades llegaron sonidos, bajos, múltiples, parecidos a un llanto humano ahogado. Para los trabajadores y la policía, la situación dejó de ser en un momento dado una simple anomalía. La tapa de alcantarilla, que poco antes parecía una extraña construcción técnica, se convirtió en un posible lugar de un suceso extraordinario. A partir de ese momento, los acontecimientos comenzaron a desarrollarse ya no en el ámbito del servicio municipal, sino como parte de una investigación completa. Así, una inspección rutinaria se convirtió inesperadamente en el punto de partida de una historia que más tarde conmocionaría a toda la región. Esta tapa resultó ser la entrada a una red subterránea cuya existencia había permanecido en secreto durante décadas. Fue el inicio de una cadena de eventos que condujo al descubrimiento de uno de los casos más sonados en la historia de la ciudad. Para comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, es necesario detenerse en la pregunta aparentemente más simple: ¿dónde ocurrió exactamente todo esto? Y aquí radica la primera paradoja. No estamos hablando de un suburbio remoto, un asentamiento abandonado o un territorio al que nadie ha entrado en décadas. Esto sucedió en Kibera,
un distrito de Nairobi, uno de los lugares más densamente poblados de toda Kenia. Según las estadísticas oficiales, la densidad de población aquí supera las 2.000 personas por hectárea. Imagínense, en un diminuto pedazo de tierra viven, trabajan y se mueven miles de personas. Las casas están literalmente una al lado de la otra. Las calles son estrechas, apenas permiten el paso de vehículos, y el espacio entre ellas está lleno de mercados, puestos, patios ruidosos. La vida bulle 24 horas al día. A 200 metros de la tapa hay edificios de varios pisos donde viven familias. A 600 metros se encuentra una escuela a la que acuden decenas de alumnos cada día. A menos de 5 minutos a pie hay tiendas, cafés callejeros, mercados y paradas de autobuses de ruta. Todo alrededor respira la vida normal y cotidiana de un distrito grande y concurrido. Y esto es precisamente lo que hace que el hallazgo de los trabajadores municipales sea realmente inquietante. Porque si imaginamos esta zona a través de los ojos de un transeúnte común, todo aquí parecía absolutamente rutinario. La gente va a sus asuntos. David juega cerca de las casas, los vecinos discuten las noticias, y en paralelo, literalmente bajo sus pies, se escondía algo de lo que nadie ni siquiera sospechaba. El siguiente paso fue aclarar el estatus legal del terreno. Si alrededor hay viviendas y equipamientos sociales, surge la pregunta: ¿quién es el responsable de la parcela donde se encontraba esa tapa de alcantarilla? Y aquí se reveló un detalle que, durante muchos años, permitió que este lugar pasara desapercibido. Según los archivos, el terreno figuraba como parte de un complejo de almacenes. En su momento, fue una instalación operativa, pero en 1998 fue declarada inservible y oficialmente dada de baja del balance de la ciudad. Desde entonces, no se han registrado obras, inspecciones o uso del terreno. En los documentos, era una zona inactiva sin funciones y sin propietario. Es decir, legalmente, el lugar permaneció como una zona sin atención. En los informes burocráticos, tales territorios se marcan como vacíos y seguros. Esta es la palabra que usaron los funcionarios de la ciudad a finales de los 90, seguro. Pero la realidad demostró lo contrario. La paradoja es que durante décadas miles de personas pasaron de largo y a nadie se le ocurrió dudar de que algo estaba sucediendo debajo de esa tierra. Sin embargo, a la policía, que llegó al lugar después de la llamada de los trabajadores municipales, le surgió otra pregunta. ¿Estaba este lugar relacionado con las estadísticas de desapariciones en la zona que se habían registrado durante mucho tiempo? Para averiguarlo, se hizo una solicitud oficial al archivo. Los investigadores revisaron todos los casos de personas desaparecidas en un radio de 5 kilómetros de la alcantarilla encontrada. La imagen resultó ser preocupante. Desde 2005 hasta 2023 se registraron 112 casos de desapariciones en esta zona, es decir, en promedio más de 6 casos al año. Y lo que es particularmente revelador, 98 de estos casos se cerraron con la formulación "no se pudieron establecer las circunstancias", es decir, en la mayoría de los casos no se encontraron testigos, pruebas ni explicaciones. Y aquí es donde las piezas comienzan a encajar en un panorama general. La alcantarilla, descubierta en el centro de una zona densamente poblada, no era solo una anomalía casual. Se convirtió en el punto que conectó una cadena de desapariciones de muchos años. Todo lo que parecía una estadística ordinaria de una gran ciudad, de repente obtuvo una referencia geográfica específica. Así, una inspección rutinaria de las redes de servicios públicos se convirtió en el inicio de una gran investigación. Y ahora la atención de la investigación se centró en averiguar quién utilizaba este territorio y cómo el espacio subterráneo permaneció invisible durante tantos años. La cronología de los acontecimientos del archivo ya mostraba que no se trataba de un caso aislado, sino de una historia mucho más grande. Y esto fue el punto de partida para la siguiente etapa del trabajo policial. Tan pronto como las primeras señales llegaron por radio, quedó claro que la policía no se enfrentaba a una situación ordinaria. Todo comenzó con una inspección programada de las comunicaciones, pero en cuestión de minutos la situación se convirtió en una emergencia. La patrulla de turno entendió que si realmente había personas bajo tierra, la magnitud podría ser demasiado grave para un turno normal. La decisión se tomó de inmediato: llamar a un grupo especial. Llegaron al lugar agentes entrenados para trabajar en estas condiciones. Llevaban todo lo necesario: equipo de protección, dispositivos de iluminación,
herramientas de apertura y kits médicos de primeros auxilios. Los oficiales que llegaron actuaron estrictamente según el protocolo. Primero, acordonaron el área alrededor de la alcantarilla, restringieron el acceso a personas no autorizadas y establecieron un cordón para que los trabajadores y transeúntes ocasionales no estorbaran. Luego, designaron a un responsable de las comunicaciones. Se decidió que uno de los oficiales, con experiencia en espacios confinados, bajaría primero. Su tarea era no intervenir, sino solo registrar la situación, transmitir los datos a la superficie y determinar qué fuerzas adicionales se necesitaban. El descenso en sí duró menos de 1 minuto, pero la espera del informe se prolongó. Todos los presentes estaban tensos, y solo el crepitar de la radio rompía el silencio. Cuando la comunicación finalmente se estableció en un canal claro, se escuchó una frase corta que cambió el curso de los acontecimientos. Veo habitaciones, veo gente, son jóvenes. Estas palabras fueron un punto de inflexión. Desde ese momento, la hipótesis de una avería técnica o un antiguo almacén se descartó. Esto se convirtió oficialmente en un incidente que requería medidas inmediatas. El siguiente informe fue más detallado. Según el oficial, bajo tierra había habitaciones iluminadas por escasas lámparas de luz tenue. Las lámparas estaban colgadas de cables, algunas parpadeaban. Apenas había luz suficiente para distinguir el espacio. A lo largo de las paredes, filas de colchones, algunos doblados, otros extendidos directamente en el suelo. El aire era pesado, se sentía un olor a humedad y abandono que suele haber en los sótanos viejos. Rastros de humedad se extendían por el suelo. En la habitación se escuchaban sonidos suaves, conversaciones, susurros, toses. Pero no se encontró a ningún adulto. Esto alarmó aún más. Los que estaban dentro claramente no podían haber llegado allí solos. La información se transmitió inmediatamente a la parte superior. El jefe de la operación tomó la decisión: solicitar todas las ambulancias disponibles. Esto significaba que se trataba de una evacuación masiva. Paralelamente, se activó un contingente de reserva de la policía y se llamó a los empleados de los servicios urbanos. Ahora el trabajo no solo se realizaba a nivel de verificación, sino también como parte de una operación de rescate oficial. Comenzó la evacuación. Los policías descendían en grupos de 2 o 3 personas. Cada paso era coordinado. Las personas eran subidas una a través del estrecho pasaje de la alcantarilla. Arriba los esperaban los médicos, quienes verificaban su estado y los registraban en los protocolos. Los policías intentaron actuar con la máxima calma para no crear pánico innecesario, pero la carga era enorme. Algunos anotaban los nombres en las listas, otros se encargaban del transporte a las ambulancias. Todo parecía una cadena de montaje bien engrasada, pero cada paso tomaba tiempo. Paralelamente, se realizaba un recuento. En los primeros minutos, nadie podía imaginar el número exacto. Todos se basaban en estimaciones aproximadas. Con cada nuevo grupo quedaba claro. Se trataba de decenas y luego de un centenar de personas. Esto también se confirmó con el informe del lugar. Las instalaciones estaban claramente diseñadas para una gran cantidad. El primer informe oficial llegó varias horas después de un trabajo ininterrumpido. El documento registraba: más de 100 personas fueron evacuadas del subsuelo. Todas ellas eran jóvenes. La mayoría se encontraba en estado de agotamiento. Esta anotación se convirtió en clave. Transformó el incidente de una categoría local a un asunto de nivel nacional. Ahora no solo se trataba de las personas encontradas. El hecho de su permanencia en el subsuelo durante un largo periodo planteó inmediatamente preguntas a la investigación. ¿Quién organizó este sistema? ¿Quién lo financió? ¿Cómo todo esto pasó desapercibido durante casi 2 décadas? La magnitud del hallazgo se correlacionaba directamente con los datos de archivo sobre desapariciones en la zona. Para los investigadores, era evidente que la investigación apenas comenzaba y que tenían por delante el descubrimiento de uno de los secretos más grandes y terribles de los últimos años. Después de que las personas fueron evacuadas y entregadas a los médicos, la atención se centró por completo en el objeto en sí. Los investigadores entendieron que el tiempo jugaba en su contra. Cualquier detalle en la superficie podría desaparecer en cuestión de horas. Por lo tanto, el primer paso fue acordonar completamente el área. Los policías establecieron un cordón, restringiendo el acceso no solo a periodistas y residentes locales, sino también a los empleados de los servicios municipales que inicialmente trabajaron allí.
Ahora, el espacio alrededor de la alcantarilla se consideraba oficialmente una escena del crimen. Llegaron al lugar los criminalistas. Su trabajo fue muy metódico. El territorio se dividió en sectores para no pasar nada por alto. Cada metro cuadrado se documentó con fotos y videos. Trabajaron con equipos, inspeccionaron el suelo, tomaron medidas. Era un proceso que, en apariencia, parecía rutinario, pero en realidad, aquí es donde a menudo surgen las primeras pistas. Es interesante que la atención no se centró solo en el propio espacio subterráneo. Los criminalistas ampliaron inmediatamente el perímetro, inspeccionaron las entradas, los patios más cercanos, el pavimento. Y esto fue importante, porque a menudo las pruebas no se encuentran dentro, sino donde lo inusual se cruza con la vida ordinaria, en aquellos lugares donde alguien pudo haber dejado caer algo accidentalmente, dejar una huella o una marca de automóvil en el asfalto. La inspección comenzó con los detalles más simples. En la hierba y en el asfalto se encontraron varias colillas de diferentes marcas de cigarrillos. Cerca, huellas de neumáticos que se dirigían hacia una empresa vecina. Todos estos hallazgos se registraron, pero aún no daban nada concreto. Sin embargo, la situación cambió. Justo al lado de la tapa de la alcantarilla, en un pequeño terreno, se encontró un objeto que inmediatamente destacó entre el resto de la basura. Era un llavero con llaves. A primera vista, algo ordinario, pero para los criminalistas tenía otro significado. Primero, estaba demasiado cerca del punto de entrada, como si se hubiera caído en el momento en que se usaba la tapa. Segundo, las llaves eran claramente funcionales, sin signos de antigüedad o corrosión. Es decir, el hallazgo correspondía a un tiempo reciente. Después de una rápida verificación, se estableció: el llavero no pertenecía ni a los trabajadores ni a los agentes de policía que bajaron primero. Esto lo convirtió automáticamente en una prueba. Ahora recibió un número oficial en el protocolo y fue empaquetado en una bolsa separada para futuras investigaciones. La siguiente tarea era averiguar de dónde procedía exactamente este objeto. El llavero tenía un pequeño logotipo. A los especialistas les surgió inmediatamente una idea. Estas marcas suelen ser puestas por empresas que encargan accesorios de recuerdo o los utilizan para identificar a sus empleados. El logotipo se verificó en las bases de datos locales y muy rápidamente quedó claro que pertenecía a una empresa de seguridad que prestaba servicios a la empresa industrial vecina. Esto redujo inmediatamente el círculo de búsqueda. Durante el día, los investigadores fueron a la empresa. Allí entrevistaron a los empleados. Los guardias de seguridad mostraron sus manojos de llaves y los compararon con el objeto encontrado. Y al final, uno de los empleados, que trabajaba por las noches, reconoció el llavero como suyo. Dijo que lo había perdido hacía varias semanas, pero no le había dado importancia. Fue en este momento que la investigación dio el primer paso de una masa anónima de pruebas a un nombre concreto. Ahora la investigación tenía a una persona que en algún momento pudo haber estado cerca de la entrada secreta. Su confesión se convirtió en el punto de partida para la siguiente etapa del trabajo, un interrogatorio detallado y la verificación de la coartada. Tras la constatación de la primera prueba material, la investigación dispuso de un indicio concreto. El llavero con las llaves, hallado junto a la alcantarilla camuflada, se convirtió en el punto de partida para construir toda la línea de investigación posterior. Cada objeto similar exige una verificación: a quién pertenecía, cómo llegó al lugar, si el propietario pudo haber estado implicado en las dependencias subterráneas. La respuesta se obtuvo con bastante rapidez. El apellido y el nombre del propietario fueron anunciados oficialmente: David Omondi. En el momento de los hechos, tenía 54 años. Más de la mitad de su trayectoria profesional la había desarrollado en el sector de la seguridad. Concretamente en esta empresa, llevaba 15 años, un periodo considerable que implicaba la confianza del empleador. En su expediente constaba: sin quejas, sin sanciones disciplinarias, destacaba por su puntualidad. Sus compañeros y la dirección lo describían como una persona tranquila, no conflictiva, que nunca buscaba destacar. A primera vista, todo ello dibujaba la imagen de un trabajador concienzudo, alejado de cualquier actividad delictiva. Pero precisamente ahí radicaba el problema. La realidad empujaba a una versión completamente distinta. Tomando en cuenta la prueba encontrada, la Fiscalía emitió una orden de arresto. El procedimiento se llevó a cabo según todas las reglas. Los agentes que llegaron no demoraron la visita y se dirigieron directamente al lugar donde él desempeñaba su servicio habitual.
La situación podría haber evolucionado de diversas maneras, pero todo transcurrió sin complicaciones. En su lugar de trabajo, Omondi fue encontrado por la tarde, a la hora habitual de su turno. Según los testigos, no hizo ningún intento de huir o de oponerse a las acciones policiales. No opuso resistencia. Estaba tranquilo, sereno, sin mostrar signos de nerviosismo. No se registró agresión ni intento de justificarse en el lugar, nada de eso. Su estado parecía como si no comprendiera la gravedad de la situación, o como si ya estuviera seguro de su posición. David fue trasladado a la comisaría, donde se llevó a cabo el primer interrogatorio. Formalmente, el procedimiento comenzó con los datos personales, después de lo cual los investigadores pasaron a la prueba. Le mostraron el llavero encontrado. La reacción fue inmediata. Reconoció el objeto como suyo. Sin embargo, explicó que lo había perdido aproximadamente una semana antes, de camino a casa. Según él, en ese momento no le dio importancia a la pérdida, ya que en el manojo solo había duplicados y no había llaves valiosas. Tal explicación parecía lo suficientemente plausible, pero no eliminaba las sospechas. Dada la ubicación exacta del hallazgo, justo al lado de la alcantarilla que conducía a las habitaciones ocultas, cualquier coincidencia parecía demasiado conveniente. Y aunque formalmente el objeto pudo haber caído de un bolsillo o perderse accidentalmente, para la investigación esto no invalidaba el hecho en sí. La prueba vinculaba a una persona concreta con el territorio donde se habían encontrado decenas de personas confinadas. En el acta del interrogatorio se registró una cita clave de Omondi. No tengo nada que ver con esto, solo estaba vigilando mi territorio. Con esta frase, marcó su línea de conducta para el futuro. No negó la pertenencia del objeto, pero negó por completo cualquier vínculo con las instalaciones subterráneas. A partir de ese momento, la tarea de la investigación cambió. Ahora era necesario verificar sus palabras, cotejarlas con otros hallazgos, recopilar pruebas adicionales o refutar la versión de la pérdida accidental. Así, el primer sospechoso fue identificado. Su figura se convirtió en el punto de partida para una nueva línea de investigación que debía mostrar cuán profunda era su participación real en lo sucedido. Mientras en la comisaría continuaba el interrogatorio del guardia de seguridad, un gran grupo de criminalistas trabajaba en el mismo lugar. Su tarea no consistía solo en registrar la situación, sino también en comprender cómo funcionaba exactamente este objeto subterráneo. Los primeros resultados del examen mostraron que no se trataba de un agujero casual o un refugio temporal. Bajo tierra había un sistema de habitaciones, divididas en secciones, y todo estaba diseñado con un propósito específico. La elaboración del plano llevó varias horas. Los expertos midieron metódicamente los pasillos, registraron las dimensiones de las habitaciones y marcaron la ubicación de los elementos de ingeniería. Ya entonces quedó claro. Quienquiera que construyera este complejo calculaba una explotación a largo plazo. Por ejemplo, el sistema de ventilación no estaba hecho a toda prisa. Eran tuberías sacadas a la superficie y cuidadosamente camufladas como salidas de comunicación ordinarias. Para un ojo inexperto, no se diferenciaban en nada de las instalaciones de ingeniería urbanas. Un interés particular despertó el almacén. En una de las habitaciones había sacos de arroz cuidadosamente apilados, cajas de conservas y varios bidones grandes de agua. Por el volumen de las provisiones, se podía concluir que la habitación estaba destinada no para un día, sino para semanas e incluso meses de permanencia de un gran número de personas. Los productos en sí tenían diferentes fechas de caducidad, algunos muy frescos, otros con fechas vencidas. Esto indicaba que las provisiones se reponían regularmente. Por lo tanto, el objeto no estaba abandonado, sino, por el contrario, se mantenía en funcionamiento. Todos estos hallazgos cambiaron por completo el curso de la investigación. Ya nadie podía decir que se trataba de una historia casual o que la habitación se usaba esporádicamente. Todo apuntaba a una organización planificada, y cuanto más avanzaban los investigadores, más evidente se volvía que se trataba de un sistema claramente establecido que había existido durante muchos años. La siguiente etapa se centró en la búsqueda de objetos personales y documentos. Normalmente, estos hallazgos son la clave para establecer nombres y personas concretas. Sin embargo, al inspeccionar las instalaciones, resultó que todo lo que podía indicar la identidad de los organizadores había sido cuidadosamente retirado. No se encontraron documentos de identidad, papeles ni objetos personales. Daba la impresión de que la habitación había sido intencionadamente limpiada para eliminar cualquier prueba directa.
Pero, a pesar de ello, los criminalistas notaron en un rincón algo que inmediatamente llamó la atención. Era un cuaderno escolar de lo más común. Por fuera, nada destacable. Una cubierta barata, esquinas desgastadas. Pero por dentro, todo resultó mucho más interesante. En las páginas había tablas cuidadosamente dibujadas, varias columnas, fecha, nombre, hora. Los registros se llevaban sistemáticamente, con intervalos de varios días. Por el contenido, quedó claro que no eran notas al azar. Era un horario. El formato del documento recordaba a una lista de turnos o un plan de distribución de tareas. Cada línea parecía parte de un orden estricto. Ante los investigadores, apareció una prueba directa de que alguien llevaba un registro de las acciones relacionadas con este objeto. La revisión del cuaderno causó revuelo entre los expertos. Ya no era solo un objeto de la habitación. Era un documento que atestiguaba directamente una actividad organizada. A diferencia de los sacos de comida o los sistemas de ventilación encontrados, que podían explicarse por una necesidad práctica, el cuaderno reflejaba la propia estructura de gestión de este lugar. Una inspección posterior mostró que en la tabla solo se mencionaban 3 nombres. No se requirieron peritajes para establecerlos. Las entradas estaban escritas con letra clara. Entre estos 3, uno destacaba especialmente. Era el nombre de David, el mismo que coincidía con el nombre del sospechoso que en ese momento estaba siendo interrogado en la comisaría. Tal coincidencia ya no podía atribuirse a la casualidad. Ahora la investigación tenía 2 pruebas independientes: el llavero encontrado cerca de la alcantarilla y las entradas en el cuaderno. Y si en cuanto al primer objeto, el guardia de seguridad podía alegar que lo había perdido, el horario con su nombre parecía mucho más serio. Era un documento que lo vinculaba directamente con la actividad del objeto subterráneo. De esta forma, la investigación obtuvo una nueva clave. Ahora la policía tenía la tarea de averiguar quiénes eran las otras 2 personas cuyos nombres aparecían junto al de David. Esto abría una nueva etapa de la investigación, porque el caso dejaba de ser la historia de una sola persona para convertirse en la historia de todo un grupo. Cuando el cuaderno con el horario de turnos se posó sobre la mesa en la sala de interrogatorios, la tensión aumentó considerablemente. Hasta ese momento, David Omondi se había mantenido tranquilo. Respondía de forma breve, segura, sin emociones visibles. Pero el encuentro con la prueba, donde entre los nombres figuraba el suyo, se convirtió en una prueba que mostró una faceta completamente diferente de su comportamiento. Detuvo la mirada en la anotación, pasó la página, como queriendo asegurarse de su autenticidad, y luego, tras una pausa, declaró: «Esa no es mi letra. No sé quién escribió eso». Esta reacción no fue espontánea. No había en ella sorpresa ni desconcierto. Al contrario, sus palabras sonaban a una respuesta preparada de antemano. No se excusó, no intentó ofrecer explicaciones alternativas de por qué su nombre aparecía en el horario. La ausencia de emociones hacía su postura aún más enigmática. Para los investigadores quedó claro: no habría una simple confesión, tendrían que seguir la línea de las pruebas objetivas. En este momento, la investigación pasó de las preguntas y las versiones verbales a la verificación de los hechos. Paralelamente al interrogatorio, los criminalistas trabajaron con los materiales. Se solicitó todas las grabaciones posibles de cámaras de videovigilancia alrededor del área del almacén. La principal esperanza estaba en la empresa vecina. Allí había un sistema de seguridad con un archivo de video que cubría las entradas y los accesos. Omondi siguió afirmando que nunca había cruzado las puertas del objeto abandonado. Todo lo que lo conectaba con ese territorio, según él, era un llavero que había perdido accidentalmente. Pero el análisis de las grabaciones de video rápidamente comenzó a desvirtuar su versión. En las imágenes del archivo del último mes se lograron registrar episodios similares. Un hombre con uniforme de seguridad, físicamente parecido a Omondi, cruzó la frontera del objeto al menos 12 veces. El horario de las visitas resultó ser el mismo, de las 2 a las 4 de la madrugada. Este lapso de tiempo no fue elegido al azar, ya que en esas horas el tráfico es mínimo, las calles están vacías y apenas hay transeúntes. Para los investigadores, esto fue un giro clave. Al cotejar las fechas del cuaderno con los momentos de las grabaciones, vieron coincidencias. Resultó que los nombres en el horario y las salidas reales al objeto coincidían. Esto ya no era una simple casualidad. El interrogatorio continuó con la presentación de estos datos. En la sala se encendió la grabación. En la pantalla se veía una silueta uniformada, una forma de andar característica, movimientos habituales.
La calidad de la imagen no permitía distinguir el rostro con claridad, pero los especialistas y colegas de Omondi, al ver el video, reconocieron la similitud. Su reacción fue extremadamente dura. «Ese no soy yo». Lo repitió varias veces, incluso cuando los investigadores le explicaron detalladamente que la hora, la altura, la complexión y hasta la forma de sostener las manos coincidían. No intentó justificarse ni se refirió a errores técnicos. Una negación completa. Este comportamiento provocó conclusiones lógicas en los investigadores. Ante ellos había una persona que o se negaba categóricamente a reconocer lo obvio, o seguía una instrucción clara: no divulgar información, pase lo que pase. Esto habría nuevas versiones. Quizás no actuaba solo. Quizás detrás de él había una estructura más grande, y su papel era parte de un esquema general. La negación ante las grabaciones de video no se convirtió en un punto final, sino en una nueva línea en la investigación. Era claro para la investigación. Para comprender la magnitud del caso, era necesario ir más allá de un solo nombre y verificar quién más podría haber figurado en ese programa. Este fue el siguiente paso que el grupo operativo debía dar. Cuando la investigación chocó contra un muro de negación, quedó claro. Era necesario buscar no palabras, sino cosas. Cualquier objeto que pudiera hablar por sí mismo y no dejara lugar a fantasías. Así se tomó la decisión. Revisar minuciosamente la vivienda del sospechoso. El tribunal emitió una orden y el grupo operativo se dirigió al lugar. Normalmente, tales registros comienzan con la rutina: protocolo, testigos, un movimiento sistemático de una habitación a otra. Pero es precisamente detrás de este procedimiento seco donde se esconde la posibilidad de un hallazgo inesperado. El apartamento donde vivía Omondi daba la impresión de ser de lo más común: pequeño, modestamente amueblado, sin lujos. En la cocina, un conjunto estándar, algunos platos en el secador. En la habitación, un armario viejo, un par de estantes con libros y un televisor. Todo parecía como se podría ver en miles de otras casas. Ningún rastro evidente de actividad inusual, nada que llamara la atención. Los empleados registraron cada detalle: el contenido de los cajones, las libretas, las cosas en el trastero, pero nada de esto indicaba directamente una conexión con los sótanos o, mucho menos, con las desapariciones. La búsqueda duró mucho tiempo. Las habitaciones, el pasillo, incluso el balcón, fueron revisados minuciosamente. En un momento, pareció que el registro terminaría sin resultados y el apartamento resultaría ser realmente limpio. Pero uno de los operativos notó algo que no era evidente de inmediato. En el dormitorio, junto a la cama, una de las tablas del suelo cedía ligeramente al presionarla y emitía un crujido apenas perceptible. En contraste con el resto del parqué, que estaba firme y nivelado, este detalle parecía extraño. Tales pequeños detalles siempre atraen la atención de los profesionales. La decisión de abrir las tablas del suelo se tomó de inmediato. La tabla fue retirada cuidadosamente y debajo se descubrió una concavidad. Allí se encontraba un paquete hermético bien sellado. Estaba colocado de tal manera que era imposible notarlo por casualidad, y claramente estaba destinado a un almacenamiento prolongado. El mero hecho de su presencia ya se convertía en una prueba. Una persona que esconde cosas de esta manera comprende que pueden convertirse en un problema si están a la vista. Cuando el paquete fue extraído y abierto, dentro había una pila de hojas de papel. A primera vista, los dibujos más sencillos, pero los detalles los hacían excepcionales. Estas imágenes fueron hechas por la mano de una persona no adulta. Líneas inseguras, formas simplificadas, colores brillantes. Por sí mismo, un objeto así podría parecer algo doméstico, pero en el contexto de este caso, adquirió de inmediato otro significado. Los investigadores comenzaron a estudiar cuidadosamente el contenido. En varios dibujos se podían distinguir figuras de personas, varias siluetas más pequeñas y junto a ellas 3 adultos. Uno de ellos estaba firmado. Junto a la imagen aparecía un nombre claramente escrito: David. Era imposible ignorar esta coincidencia con el nombre del sospechoso. Luego, la atención fue atraída por otro dibujo. En él se representaba una escotilla cuadrada que conducía hacia abajo, un detalle demasiado reconocible para ser una coincidencia. Fue precisamente una escotilla así la que llevó a la policía a las instalaciones subterráneas en la zona industrial. El estilo de la imagen indicaba que el autor la había visto en vivo,
e intentó transmitir lo que recordaba. La pila de dibujos encontrada cambió drásticamente el curso del caso. Si el llavero aún podía declararse perdido y las grabaciones de video intentaban ser impugnadas, este hallazgo hablaba directamente. Los papeles estaban escondidos precisamente en la casa del sospechoso, no aparecieron allí por casualidad. Y las firmas y los detalles indicaban que su contacto con las personas retenidas había sido directo. Para la investigación, este fue un punto de inflexión clave. A partir de este momento, dejó de ser una persona a la que se podía considerar un testigo externo o un trabajador casual. Resultó ser una figura cuya conexión con lo sucedido estaba confirmada por objetos encontrados en su propio apartamento. Las acciones posteriores de la policía eran obvias. Ahora no se trataba de averiguar si estaba cerca del almacén. Era necesario comprender otra cosa. ¿Qué papel jugaba exactamente en este sistema y cuán profundamente estaba involucrado? Y lo más importante, averiguar quién podría haber estado junto a él y haber dirigido todo este proceso. Cuando la operación de rescate concluyó y todos los que fueron evacuados de las instalaciones subterráneas fueron ubicados en condiciones seguras, comenzó la siguiente etapa, el examen médico. Fue aquí donde la investigación tuvo por primera vez la oportunidad de observar las consecuencias de la estancia de las personas en estas condiciones, no a través de conjeturas e indicios indirectos, sino a través de cifras frías y conclusiones de especialistas. Fue el momento en que la magnitud de la situación comenzó a manifestarse en un plano objetivo. Los médicos actuaron según un protocolo claramente establecido. Cada persona rescatada a la superficie fue sometida a un examen individual. Se midieron el peso, la altura, se tomaron análisis de sangre y se registró el estado general del organismo. Ya en las primeras etapas quedó claro que en casi todos el cuadro era similar. Signos marcados de deficiencia de nutrientes. Los niveles de vitaminas en sangre eran críticamente bajos. La deficiencia de vitamina D destacaba especialmente. Y esto no era sorprendente. Meses y años bajo tierra, sin sol, llevaron a consecuencias lógicas. Los doctores describieron la situación de la manera más directa posible. En muchos se detectó un retraso en el desarrollo físico, en algunos, problemas óseos y musculares. La permanencia constante en un espacio limitado, la falta de aire fresco y luz natural hicieron su trabajo. Incluso el sistema respiratorio de algunos estaba debilitado. Estas conclusiones confirmaron una cosa. Se trataba de un confinamiento a largo plazo, no de un incidente a corto plazo. Pero junto con esto, los médicos registraron un detalle inesperado. En los cuerpos no se encontraron signos de maltrato físico regular. No había traumas sistemáticos, cicatrices o marcas características de golpes. Esto causó cierta perplejidad en los investigadores. Todos esperaban ver un cuadro de maltrato cruel, pero los hechos mostraron otra cosa. Las personas fueron mantenidas en condiciones que por sí mismas afectaban el organismo, pero al mismo tiempo no fueron sometidas a ataques directos. Esto cambiaba la percepción de toda la situación. Resultaba que el control se ejercía no a través de la fuerza, sino a través de otros mecanismos. Para entender cuáles eran, se invitó a psicólogos. Su tarea no consistía solo en brindar ayuda, sino también en registrar las peculiaridades del comportamiento y el habla de los rescatados. Y fue precisamente aquí donde se manifestó lo que la investigación más tarde llamaría un descubrimiento clave. Las personas que fueron sacadas a la superficie no usaban palabras características de una situación de cautiverio. En su léxico no sonaban términos como secuestro, encierro o confinamiento. En cambio, usaban expresiones completamente diferentes. A quienes los cuidaban los llamaban maestros. El hecho mismo de estar bajo tierra lo describían con la palabra ingreso. Sonaba como si hubieran pasado por algún procedimiento oficial y no hubieran sido víctimas de un crimen. Los psicólogos en sus informes escribieron inequívocamente, ante ellos, el resultado de un procesamiento psicológico sistemático. Se les inculcaba a las personas que su situación era parte de una vida normal, que lo que estaba sucediendo tenía una explicación legal y correcta. Como resultado, no se percibían a sí mismas como víctimas. Su identidad había sido reconstruida para satisfacer las necesidades de quienes organizaron todo esto. Estos datos cambiaron la esencia de la investigación. Ahora no se trataba solo del confinamiento físico, sino también de un impacto deliberado en la conciencia. Esto requería no solo recursos, sino también conocimientos en el campo de la psicología y la pedagogía.
Tal nivel de organización no podía explicarse por las acciones de una persona casual o un grupo de aficionados. Aquí había un esquema profesional. Y precisamente en este contexto, la figura de Omondi parecía especialmente extraña. Según los documentos, era un guardia de seguridad común, sin conexiones, sin un pasado notable, con una biografía ordinaria. De ninguna manera podría haber sido quien construyera de forma independiente todo un sistema de contención y procesamiento psicológico. Esto obligó a la investigación a buscar conexiones más amplias. El primer paso fue verificar sus finanzas. Las cuentas bancarias se examinaron a fondo y allí se descubrió un patrón. Cada mes, sin retrasos, se depositaba dinero en su cuenta. Las transferencias no provenían de particulares, sino de una persona jurídica. Las sumas eran estables, lo suficientemente grandes como para mantener a una persona cómodamente. El propósito de los pagos parecía formal y sin incidentes. Por servicios. Pero las transferencias en sí se habían prolongado durante años, y esto se convirtió en prueba directa de que Omondi tenía patrocinadores. Y no a nivel de pequeños trabajos ocasionales, sino de una organización que tenía un estatus oficial. El nombre de esta estructura sonaba respetable. Luz del Futuro. En el papel, era una organización no gubernamental, pero ahora se convertía en el centro de la investigación. De un simple guardia de seguridad, el hilo conducía a todo un sistema, disfrazado de actividad legal. Así, la investigación dio un nuevo paso. La historia dejó de ser un asunto de una sola persona. Ahora se trataba de una red más grande que había permanecido desapercibida durante décadas en el corazón de la ciudad. Cuando en los documentos bancarios la investigación vio por primera vez el nombre Luz del Futuro, quedó claro que la situación iba mucho más allá de la figura del guardia de seguridad, porque ya no se trataba de una persona casual que pudiera tener relación con el almacén y las instalaciones subterráneas, sino de una organización oficial con sus propios estatutos, oficinas y personal de empleados. Esto abría una escala completamente diferente, no el nivel de una iniciativa privada, sino el nivel de una institución, cubierta por un nombre rimbombante y eslóganes altruistas. Por eso, el primer paso fue extremadamente formal y metódico. Una solicitud de información sobre la fundación a la base de datos de personas jurídicas. Allí, los investigadores vieron un cuadro que, a primera vista, no dejaba lugar a sospechas. En los documentos se indicaba que Luz del Futuro estaba registrada como una organización sin fines de lucro, operando en el país desde hacía más de 20 años. Sus principales áreas de acción eran programas educativos, ayuda humanitaria, apoyo a los más jóvenes, becas para graduados de internados y asistencia en la búsqueda de empleo. Todo esto parecía lo más limpio, legal y respetable posible. En los informes que la organización publicaba en su sitio web se mencionaban cientos de actividades: distribución de kits escolares, apertura de aulas de informática, construcción de pequeñas bibliotecas en zonas rurales. En la prensa solo se escribía positivamente sobre ellos. Los periódicos salían con titulares como Esperanza para una nueva generación o Una pizca de bondad en tiempos difíciles. En los programas de televisión, la fundación a menudo se ponía como ejemplo de iniciativa ejemplar que demostraba que la sociedad no había perdido la compasión. Luz del Futuro tenía su propia reputación y parecía impecable. La organización había recibido premios de ministerios, colaboraba con estructuras humanitarias internacionales, se presentaba en conferencias como ejemplo de interacción exitosa entre el Estado y el sector civil. En resumen, la investigación se enfrentaba a una paradoja: cómo una estructura con una fachada tan inmaculada podía estar relacionada con un caso en el que se hablaba de instalaciones subterráneas y decenas de personas en condiciones difíciles. Y aquí comenzaba el conflicto principal. Los investigadores entendían: con demasiada frecuencia, una imagen pública ideal se crea precisamente para ocultar la verdadera actividad. Cuanto más limpia la envoltura, más fuerte la sospecha de que algo oscuro puede esconderse dentro. Por lo tanto, se decidió profundizar, y no solo observar los informes, sino también quién estaba detrás de esta organización. Después de todo, detrás de cualquier fundación siempre hay personas reales, y son ellas quienes toman las decisiones clave. Pronto, en los datos de registro, apareció un nombre: Esther Nyambura. Tenía 62 años, y toda su vida, según sus biografías oficiales, estaba relacionada con el trabajo social,
Esther no solo figuraba como fundadora, sino también como directora ininterrumpida de la fundación. Más aún, en el ámbito público era una figura de enorme autoridad. En los periódicos la llamaban mecenas, madre de muchos jóvenes, ejemplo para una nueva generación. Participaba en consejos del Ministerio de Educación, intervenía en foros donde hablaba de la importancia de cuidar el futuro del país. Tenía una orden por méritos, medallas, diplomas internacionales. A los ojos de la sociedad, era una persona que había dedicado toda su vida a la beneficencia. Esta imagen entraba en dura contradicción con lo que la investigación mostraba. Por un lado, respeto, reconocimiento, discursos de agradecimiento. Por otro, transferencias de dinero a la cuenta de un guardia de seguridad, cuyo nombre figuraba en el horario de un objeto subterráneo. Esto parecía un punto de intersección de dos mundos que, en principio, no deberían haberse tocado. Esto es precisamente lo que hizo la investigación aún más tensa. Ahora no se trataba de una persona común, sino de una representante de la élite, una mujer que durante décadas había construido una imagen impecable. La investigación actuó estrictamente dentro del marco legal. Se envió una solicitud oficial a la Fundación sobre la naturaleza de las transferencias. La respuesta llegó rápidamente, pero no fue firmada por la propia Nyambura, sino por su abogado. Esto era lógico. Las personas de ese nivel rara vez entran en contacto directo con las autoridades. El abogado presentó una declaración oficial. En ella se afirmaba que las transferencias registradas en la cuenta de Omondi formaban parte del programa de caridad de la Fundación. Según los abogados, Nyambura y su equipo apoyaban regularmente a personas en situaciones difíciles. Omondi supuestamente solicitó ayuda como una persona necesitada, y el dinero que recibió no difería en nada de cientos de pagos similares. Sobre el papel, todo parecía impecable. La explicación era sencilla y se ajustaba perfectamente a las actividades de la organización. Pero la investigación seguía teniendo la sensación de que todo esto era solo la punta del iceberg. Después de todo, la coincidencia resultó ser demasiado precisa. Cientos de beneficiarios de ayuda, y precisamente el que estaba relacionado con las instalaciones subterráneas, figuraba en los extractos bancarios. No obstante, jurídicamente la posición de la fundación era impecable. Formalmente, parecía una donación, y demostrar lo contrario en esta etapa era imposible. Como resultado, la investigación llegó a un punto muerto. El vínculo directo, transferencias-implicación, se desmoronó, porque todo parecía parte de un programa de caridad. Este se convirtió en un desenlace importante para esta etapa. Los investigadores se encontraban en una situación en la que el hilo directo se rompía. Para seguir adelante, tenían que buscar nuevas líneas, analizar las conexiones más profundamente, ir más allá de los hechos obvios. Detrás de la fachada de la fundación podía esconderse algo más, pero esto solo podía confirmarse a través de un trabajo más delicado y arriesgado. Los investigadores entendieron, si la conexión en el presente parecía demasiado difusa, entonces era necesario buscar en el pasado, y cuanto más profundo se investigara, mayores eran las posibilidades de encontrar rastros que alguna vez no recibieron la atención debida. Los archivos, ese es el lugar donde a menudo se esconde la clave de los casos más intrincados, y si la biografía pública de Nyambura pintaba su imagen con los colores de una caridad angelical, los archivos sabían mostrar otra cara, cuidadosamente oculta detrás de las páginas oficiales. Por lo tanto, se tomó la decisión de realizar una verificación a gran escala, desenterrar casos antiguos, estudiar archivos judiciales, cotejar menciones de ambos apellidos en cualquier proceso donde figuraran maquinaciones, fraude o tratos ilegales. Grupos enteros de analistas trabajaron, revisando miles de páginas, actas de reuniones, materiales de investigaciones. Esto llevó varios días, un trabajo minucioso y rutinario que suele pasar desapercibido para la mayoría, pero que se vuelve decisivo en el momento en que se descubre una coincidencia inesperada. Y esta coincidencia se encontró. En una de las bases de datos apareció un caso de finales de los 90, fechado en 1999. A primera vista, parecía otro fraude, pero la formulación de la acusación hizo que los investigadores se alarmaran. Fraude en la adopción. Es decir, se trataba de manipulaciones con el destino de los jóvenes, de su distribución en familias de acogida a cambio de dinero. La figura principal no era otra que Esther Nyambura. Para la investigación, esto fue un avance crucial,
porque ahora no se trataba simplemente de una coincidencia de nombres o una transferencia accidental de fondos, sino de una mención directa en un caso penal temáticamente relacionado con la investigación actual. Pero el descubrimiento más impactante esperaba un poco más adelante en la lista de testigos. Entre los apellidos que entonces testificaron en el tribunal figuraba el nombre de David Omondi, y no solo como un testigo casual, sino como testigo de la defensa. Este descubrimiento cambió el panorama por completo. Su conexión no era casual ni situacional, sino antigua y duradera. Hace más de 20 años ya estaban del mismo lado de la barricada en un proceso penal relacionado con los jóvenes y sus destinos. Es decir, entre ellos existía una historia común, basada no en cruces casuales, sino en la participación conjunta en un asunto extremadamente dudoso. Naturalmente, los investigadores se preguntaron de inmediato, ¿cómo terminó entonces esa antigua investigación? Porque si fue un caso sonado, ¿por qué Nyambura continuó existiendo impecablemente en el estatus de respetada mecenas? La respuesta resultó ser muy interesante y reveladora. El caso de 1999 fue cerrado. La formulación, por falta de elementos del delito. En otras palabras, todos los cargos fueron retirados, y la propia Nyambura salió de la sala del tribunal completamente absuelta. Este veredicto decía mucho. En primer lugar, que ya entonces poseía recursos y conexiones que le permitían salir indemne. En segundo lugar, que su imagen pública de filántropa se construyó después de la absolución, como si el caso antiguo hubiera sido cuidadosamente borrado de su biografía oficial. Y en tercer lugar, que Omondi, que entonces testificó en su defensa, podría haber estado conectado con ella mucho más estrechamente de lo que intentó mostrar en los interrogatorios actuales. Para la investigación, este fue un momento decisivo. Ahora era imposible negar su conexión. Los archivos hablaban por sí solos. Dos nombres figuraban en un mismo caso, y este caso concernía directamente a las mismas esferas que surgieron en la investigación actual. Es decir, no se trataba de una coincidencia, sino de un sistema que se arrastraba desde hacía más de 20 años. Este descubrimiento se convirtió en el punto de partida para una nueva etapa de trabajo. Si antes el interrogatorio de Nyambura era solo una posibilidad teórica, ahora se convertía en una inevitabilidad, porque ignorar el hecho de su antigua relación y pasado común ya era imposible. La investigación se enfrentaría a una persona que durante décadas había sabido mantener su reputación impecable, pero en cuya biografía ya se abrían agujeros oscuros. La investigación llegó al punto en que ocultar lo obvio ya era imposible. La conexión entre Esther Nyambura y David Omondi ahora no solo tenía confirmaciones documentales, sino también una profundidad temporal, más de 20 años. Por lo tanto, se tomó la decisión de citarla a declarar. Este paso tenía un significado estratégico. De cómo se comportara ella, dependía si la investigación podría avanzar o se quedaría estancada en el pantano movedizo de indicios indirectos y explicaciones formales. El día señalado, Esther llegó al edificio de la Dirección de Investigación. No sola, junto a ella estaba un abogado, un jurista experimentado con una reputación impecable, conocido por saber construir defensas incluso en los procesos más intrincados. Exteriormente se veía serena, segura, incluso un tanto desafiantemente tranquila. Su comportamiento de inmediato creaba la impresión de una persona que no teme el interrogatorio, sino que lo percibe como una formalidad más, parte de un juego de imagen. Desde los primeros minutos del interrogatorio, Esther estableció una clara línea de defensa. No negó conocer a Omondi, al contrario, reconoció el hecho de inmediato, pero enseguida lo minimizó al máximo. Su comunicación, según ella, era de carácter extremadamente esporádico y se limitaba exclusivamente a los marcos de las iniciativas benéficas. Todo lo demás, según su versión, era solo una interpretación libre de la investigación y una exageración excesiva. El investigador comprendió que no la atraparía con preguntas sencillas. Por eso, comenzó a desglosar metódicamente las pruebas ante ella. Primero, las transacciones bancarias, cuentas, sumas, fechas, toda la cadena de transferencias de la organización Luz del Futuro a nombre de Omondi. Esther, sin perder la compostura, explicó tranquilamente. Se trataba de una ayuda material ordinaria, una de las cientos que la fundación proporcionaba mensualmente a los necesitados. Luego, sobre la mesa se colocó un cuaderno con el horario de turnos, donde figuraba el nombre David. Su reacción volvió a ser segura. Afirmó que no tenía relación con ese documento, que la fundación nunca llevó listas similares
y que el mero hecho de mencionar el nombre no probaba nada. Luego, el investigador sacó las grabaciones de las cámaras de vigilancia, donde una figura parecida a Omondi fue registrada repetidamente en el territorio del almacén. Esther volvió a encontrar una explicación. Dijo que la fundación no controlaba la vida personal de los empleados, y si una persona visitaba un objeto abandonado, era su iniciativa, sin relación alguna con la organización. Así continuó durante casi una hora. El investigador presentaba una prueba. Ella, junto con el abogado, ofrecía de inmediato una explicación lógica que formalmente cerraba cualquier ángulo de la investigación. Parecía que este interrogatorio se estaba convirtiendo en un interminable ping-pong. Pregunta-respuesta, prueba-comentario y cada vez una voz serena, formulaciones seguras y la ausencia de la más mínima grieta emocional. En algún momento quedó claro, un ataque directo no daba resultados. Todos los hechos que tenía la investigación se estrellaban contra el muro de su defensa, cuidadosamente preparado, y entonces el investigador se decidió por un movimiento que suele dejarse para el final, como un as en la manga. Sacó de la carpeta un dibujo, el mismo que se había encontrado en el escondite de la casa de Omondi, un papel discreto, hecho por la mano de alguien que una vez pasó tiempo bajo tierra. En él, figuras de 3 adultos y varias siluetas. Uno de los adultos firmado con el nombre David, y al lado, la imagen de una escotilla que conduce hacia abajo. Este momento fue decisivo. El investigador colocó el dibujo sobre la mesa en silencio. No pronunció ni una palabra, simplemente le dio tiempo para mirarlo. Un silencio se apoderó de la habitación. El protocolo del interrogatorio registraría más tarde este episodio. Esther Nyambura se cayó por primera vez durante 37 segundos. Contacto visual con el objeto ininterrumpido. Esos 37 segundos valieron más que todas las horas anteriores de conversación. Su pausa, su mirada, su silencio, todo ello se convirtió en la primera grieta real en la línea de defensa perfectamente construida. Fue en ese momento cuando quedó claro. La investigación tenía la oportunidad de atravesar su armadura y llevar el caso a un nuevo nivel. Después de la pausa registrada en el interrogatorio, la investigación finalmente tuvo base legal para acciones decisivas. La demora ya no tenía sentido. Era necesario verificar todos los objetos relacionados con Nyambura para encontrar lo que no se podría explicar, ni con caridad, ni con un error contable. Basándose en su reacción, el tribunal emitió una orden de registro no solo de su oficina, sino también de su casa. Para el equipo de investigación, esto se convirtió en la oportunidad de pasar finalmente de las pruebas indirectas a las directas. La operación comenzó en la oficina oficial de Luz del Futuro. Aquí todo parecía ejemplar. Los archivos estaban cuidadosamente ordenados en los armarios, las mesas en perfecto orden. La contabilidad coincidía con los informes publicados en fuentes abiertas. Parecía que el trabajo de esta estructura era realmente transparente y correcto. Cada papel, cada sello, estaban en su lugar. Para un observador externo, esto parecía una confirmación de su inocencia, pero los criminólogos entendieron. Un orden demasiado perfecto en sí mismo puede ser parte de una coartada. Una vez terminado con la oficina, el grupo se trasladó a su casa. Aquí el enfoque fue diferente. Se revisaron todas las habitaciones, los muebles, los objetos personales. A primera vista, aquí también todo era familiar y cotidiano. Fotos familiares, premios en las paredes, objetos de decoración que resaltaban su estatus de respetada figura pública. Pero los especialistas experimentados sabían que las pruebas importantes rara vez están a la vista. Lo más valioso siempre se esconde donde nadie pensaría buscar. Fue por eso que se prestó atención a uno de los marcos de fotos. Una foto común en la pared, que no se destacaba en nada, pero al examinarla atentamente quedó claro. El panel trasero del marco estaba fijado de forma inusual, como si lo hubieran abierto y cerrado repetidamente. Después de abrirlo, se descubrió una cavidad oculta. Dentro, un pequeño paquete hermético y en él una unidad USB. El mero hecho de encontrar un dispositivo de almacenamiento electrónico ya tenía un enorme significado. A diferencia de los testimonios orales o los documentos ambiguos, la información digital podía contener registros precisos y sistemáticos. El dispositivo fue empaquetado de inmediato, sellado y entregado para su examen pericial. Allí se conectó a una computadora separada, aislada de la red. El resultado del análisis fue un verdadero avance. En la memoria USB había un solo archivo, una tabla en formato Excel,
sin imágenes, sin notas personales, solo líneas y números secos. Pero precisamente esa sequedad hacía el documento más impactante que cualquier fotografía. La tabla contenía cientos de filas. En cada una, un código único, la fecha de ingreso y una columna Estado. A primera vista, parecía un documento de trabajo estándar de cualquier organización, pero en la columna Estado, junto a decenas de registros, aparecía la misma nota: entregado. Esta palabra se convirtió en clave. Contenía todo lo que antes se había logrado ocultar bajo formulaciones caritativas. Aquí no se hablaba de ayuda, subvenciones o apoyo. Aquí se registraba clara y fríamente el movimiento de personas, como si se tratara de mercancías o recursos, y esto ya no podía explicarse por casualidad o error. A partir de este momento, el caso adquirió una dimensión diferente. Ahora la investigación no tenía solo sospechas indirectas y reacciones emocionales, sino un documento real, donde, en blanco y negro, se registraba el sistema. La tabla se convertía en una prueba irrefutable de que no se trataba de una iniciativa privada de un guardia de seguridad, sino de todo un esquema en el que participaban personas con recursos, contactos y la capacidad de ocultar sus acciones durante años. Este descubrimiento abría un nuevo capítulo en la investigación. Por delante estaba la etapa de estudiar la tabla línea por línea, buscar coincidencias con los archivos de desapariciones y dar con aquellos que se escondían detrás de las palabras entregado. Cuando la tabla impresa aparece en la sala de interrogatorios, la atmósfera cambia instantáneamente. Hasta este momento, todo se basaba en su confianza y frialdad, en las respuestas pulidas de los abogados y las formulaciones impecables. Pero ahora, ante los ojos de Nyambura, no hay preguntas abstractas ni insinuaciones de los investigadores, sino hojas de papel con líneas y números concretos. Cada línea es como un golpe. Cada palabra en la columna Estado parece quemar el ambiente de la habitación. Entregado, entregado, entregado. Decenas de veces la misma palabra, sin emociones, sin explicaciones, pero con una evidencia demoledora. Al principio, ella reacciona como se esperaba, fría, contenida, como si todo aquello no tuviera nada que ver con ella. En su rostro se mantiene la misma confianza de antes, pero cuanto más tiempo mira las hojas, más tensión aparece en su postura. Incluso el abogado, que hasta entonces había permanecido inmóvil, comienza a mirarla de reojo, como si él mismo entendiera. Es aquí donde puede ocurrir el avance. Y, de hecho, después de varios minutos de silencio, Nyambura, por primera vez en todo el interrogatorio, cambia de táctica. Deja de negar su implicación y comienza a hablar. Su voz suena tranquila, pero en sus palabras se desliza algo dolorosamente personal. Ella reconoce, sí, está familiarizada con estas tablas, sí, sabe lo que significa la palabra entregado. Pero, según su versión, todo esto no fue un crimen, sino una misión. En el protocolo se registra su frase: no lo considero una retención, fue un rescate. Los sacaba de los barrios marginales y les daba una oportunidad para una vida mejor. Pronuncia estas palabras sin dudar, como si las hubiera dicho decenas de veces en su cabeza, justificándose una y otra vez. Y precisamente en esto reside la horrible fuerza de su confesión. Ella realmente cree en lo que hacía. El interrogatorio continúa. El investigador no la interrumpe, permitiéndole desarrollar su idea. Y cuanto más habla, más claro se vuelve su visión del mundo. Está segura de que actuó por motivos superiores. Para ella, no es un esquema cínico, sino una misión de rescate. Cuenta que se consideraba la persona capaz de cambiar el destino de alguien, de sacarlos de la pobreza y mostrarles una vida diferente. Pero detrás de esta hermosa fachada se escondía algo mucho más oscuro. En algún momento pronuncia lo que los investigadores habían esperado durante tanto tiempo: una explicación directa del término. Entregado significa adopción. Estas palabras suenan casi cotidianas, pero en la sala se instala un silencio pesado, porque ahora no hay nada que ocultar. Ella misma ha confirmado que no se trata de personas al azar, ni de registros accidentales, sino de todo un sistema. Además, aclara que la entrega no se realizaba a cualquier lugar, sino a familias adineradas de Europa y Estados Unidos. Aquellos que tenían los medios y los contactos obtenían lo que querían. Pero más adelante en su confesión aparece un detalle que destruye definitivamente la leyenda del rescate. Se ve obligada a admitir que estas adopciones no fueron desinteresadas.
Detrás de cada una de estas entregas había grandes sumas de dinero. Formalmente pasaban como donaciones caritativas al fondo Luz del Futuro. En realidad, era un comercio cuidadosamente disfrazado. Las transacciones financieras lo confirmaban todo: sumas, fechas, la conexión entre los pagos y los registros en la tabla. Así, su monólogo, que debería haber sido una justificación, se convirtió en una autorrevelación directa. Podía repetir las palabras sobre nobleza todo lo que quisiera, pero los documentos decían otra cosa. Ante los ojos de la investigación se desplegaba una imagen fría: jóvenes convertidos en mercancía, un fondo que actuaba como escaparate, familias adineradas como clientes y la propia Ñambura como coordinadora de esta cadena. Ahora el interrogatorio se convertía en la etapa final de la revelación. Todo lo que ella había construido durante décadas se desmoronaba ante sus ojos. Ningún discurso grandilocuente sobre misiones humanitarias y rescates podía anular las claras líneas en las tablas, las cuidadosas transferencias bancarias y sus propias palabras, registradas en el protocolo. La investigación había obtenido exactamente lo que buscaba: una confesión que legal y moralmente cimentaba su participación en el esquema. Y en este momento quedó claro: la historia, que hasta hacía poco parecía un ovillo de rumores, insinuaciones y medias verdades, finalmente adquirió contornos claros. Ahora no era solo un caso con un guardia de seguridad y un fondo de caridad. Era un sistema de varios niveles, que funcionaba durante años, con finanzas, con protectores y con una leyenda cuidadosamente construida. Y aquí comenzaba una nueva etapa de la investigación: la búsqueda de aquellos que estaban al otro lado de estas donaciones, aquellos que estaban dispuestos a pagar por los destinos ajenos. Cuando se recopilaron todas las pruebas clave y se registraron las declaraciones de los principales implicados, la investigación se enfrentó a la tarea de ensamblar los fragmentos dispersos en una imagen unificada. Hasta ese momento, teníamos eslabones separados de la cadena: un sótano secreto, documentos encontrados, transferencias financieras, confesiones susurradas. Pero solo ahora fue posible ver cómo funcionaba realmente esta máquina, cuidadosamente oculta tras la fachada de la caridad. Y la primera pregunta que debía responderse era: ¿cómo se producía la etapa inicial, la propia admisión? Los reclutadores, entre los que figuraba el propio Omondi, trabajaban donde la vulnerabilidad era máxima. Salían a las calles, a los barrios donde la gente estaba a su suerte. Allí se producía el primer encuentro. Nada de acciones bruscas, nada de fuerza. Al contrario, actuaban con promesas y engaños. Hablaban de comida, de un techo, de cuidado y seguridad. El cinismo de su método impresionaba por su simplicidad. Para quienes vivían con hambre, las palabras sobre comida eran más fuertes que cualquier amenaza, y funcionaba. La gente los seguía por su propia voluntad, sin sospechar que daban un paso hacia una trampa cuidadosamente construida. Luego, los llevaban a un punto que servía de inicio en este esquema. Era un almacén, a primera vista, sin nada especial, pero allí comenzaba la cadena de montaje que convertía a personas en objetos del programa. De allí pasaban bajo tierra a esa misma habitación que ya habían descrito los criminalistas. Ventilación, provisiones, un espacio planificado. La segunda etapa, la contención, resultó ser no menos elaborada. Bajo tierra, todo estaba organizado para borrar gradualmente la vida anterior. Aquí no se agredía ni se asustaba con gritos. Al contrario, el método consistía en crear una ilusión de cuidado y aprendizaje. A los recién llegados se les daba comida normal, se les enseñaba a leer, escribir y se les instruía en inglés. Esto era parte de la reprogramación. Se les quitaban sus nombres verdaderos y se les daban otros nuevos. El pasado antiguo se borraba de la memoria y se reemplazaba por un nuevo rol. Incluso los recuerdos más básicos se desvanecían gradualmente, y en su lugar se inculcaba: llegaste aquí porque tuviste suerte. Eres parte de la escuela, parte del programa. Fue aquí donde ocurrió lo que los psicólogos más tarde llamarían preparación para la integración. A estas personas se las estaba preparando como para una venta. Se las arrancaba de sus raíces, se las privaba de la conexión con sus calles de origen y se las insertaba en una realidad artificialmente creada, donde todo parecía ser educación y cuidado. Pero el objetivo real era uno: prepararlos para que un día abandonaran el país sin resistencia y cayeran en manos de extraños. La etapa final del esquema se llamaba entrega.
Esta era la parte más difícil, que requería la participación no solo de los ejecutores locales, sino de todo un equipo de especialistas. Fue aquí donde se conectó la ONG Luz del Futuro. En sus membretes oficiales se preparaban documentos falsos, certificados que confirmaban la orfandad, testimonios, firmas de funcionarios locales, compradas con sobornos. Los papeles parecían absolutamente legales, y por lo tanto, permitían sacar a la gente del país sin sospechas. Luego llegaba el momento del encuentro con aquellos para quienes existía todo el mecanismo. Parejas adineradas volaban a Kenia disfrazadas de filántropos o turistas. En el lugar les esperaba un paquete de documentos cuidadosamente preparado, una visita a la oficina de la ONG y papeles listos para firmar. A los ojos de estas personas, todo parecía casi legal. Hacían una donación al fondo, firmaban documentos de adopción y se llevaban tranquilamente a una persona que ya estaba preparada para un nuevo rol. Así, todo el esquema se ensamblaba en una única cadena: reclutador callejero, subterráneo de contención, falsificación de documentos, entrega internacional. En cada etapa actuaban sus propios implicados. Cada uno realizaba su parte del trabajo, y todo junto formaba una cadena de montaje. Y al final, la investigación dio una definición jurídicamente precisa. Se trataba de un canal sistemático de tráfico de personas, cuidadosamente encubierto con lemas benéficos y grandes palabras sobre salvación. Un esquema que funcionó durante años, permaneciendo en la sombra hasta que un fallo casual permitió asomarse a su interior. Cuando la investigación llegó a su conclusión lógica, la atención de todo el país se centró en la siguiente etapa: el proceso judicial. No era simplemente un caso más, sino un proceso que inmediatamente adquirió el estatus de histórico, ya que afectaba a decenas de personas involucradas en un esquema criminal de muchos años y cuidadosamente elaborado. Cada paso de la investigación, cada prueba y cada testimonio debían ahora pasar la prueba en los tribunales, y allí se decidía el destino no solo de los acusados específicos, sino de toda la organización que durante muchos años se había escudado en lemas benéficos. La pregunta que resonó en la sociedad durante todas las semanas de espera era simple y directa: ¿qué acusaciones presentaría la fiscalía? La respuesta resultó ser mucho más amplia de lo que muchos esperaban. En el banquillo de los acusados se encontraban la propia Esther Nyambura, directora del fondo Luz del Futuro, su mano derecha, David Omondi, y junto a ellos, otros 5 empleados que ocupaban diferentes puestos en la organización. El auto de procesamiento contenía una lista de cargos que erizaban la piel: tráfico de personas, privación ilegal de libertad, retención, falsificación de documentos, participación en una organización criminal. La lista parecía un catálogo de los crímenes más graves, por los que se prevén decenas de años de prisión. El proceso judicial comenzó en una sala abarrotada. Entrar era increíblemente difícil. Solo se permitía el acceso con permisos especiales. Los periodistas hacían guardia en el edificio del tribunal desde la mañana. Los reportajes se transmitían en vivo y cada sesión se discutía en todo el país. La gente no solo seguía el proceso, esperaba justicia, esperaba el momento en que los culpables fueran castigados. El proceso resultó ser difícil y largo. Se extendió por casi 8 meses. Durante este tiempo, se escuchó a más de 100 testigos, ex empleados del fondo, policías, expertos, médicos, psicólogos e incluso aquellos que tenían una relación indirecta con las actividades de la organización. Cada vez que se presentaban nuevas pruebas en la sala, ya fueran documentos financieros, resultados de peritajes o fotografías de la escena del crimen, la tensión en la sala aumentaba. La gente comprendía. En juego no solo estaban los destinos de unos pocos acusados, sino la confianza de la sociedad en el propio sistema de justicia. Se prestó especial atención a las intervenciones de los abogados. La defensa de Esther Nyambura y su entorno se construyó en torno a una misma tesis. Sus acciones supuestamente tenían un carácter exclusivamente humanitario. Los abogados hablaban de rescate, de oportunidades para el futuro, de que el fondo ayudaba a quienes carecían de apoyo. Intentaban crear una imagen de personas virtuosas injustamente acusadas. La propia Nyambura, en sus raras declaraciones, se mostraba segura, incluso arrogante, repitiendo que nunca persiguió fines egoístas y que siempre actuó por el bien. Pero detrás de las bonitas palabras no había nada más que vacío. La fiscalía destruyó, paso a paso, cada argumento de la defensa.
Se presentaron extractos de cuentas con transferencias multimillonarias. Se mostraron documentos falsos que se hacían pasar por oficiales. Se leyeron testimonios de personas que habían visto cómo funcionaba todo el esquema. La imagen se volvía cada vez más clara. No se trataba de caridad, sino de un negocio fríamente calculado. Cuando el proceso llegó a la etapa final, se hizo evidente. Los abogados no estaban en condiciones de refutar la gran cantidad de pruebas que habían reunido los investigadores. El juez escuchó atentamente a ambas partes y en la sesión final desestimó todos los argumentos de la defensa por infundados. Llegó el momento por el que miles de personas habían seguido este proceso desde el principio. Un silencio sepulcral invadió la sala del tribunal cuando el juez tomó en sus manos la hoja con la sentencia. Parecía que incluso las cámaras habían dejado de zumbar y los espectadores contenían la respiración. La sentencia fue severa e irrevocable. Esther Nyambura recibió una larga condena sin derecho a libertad condicional. Su mano derecha, David Omondi, fue condenado a 25 años de prisión. Los otros 5 empleados del fondo recibieron penas de 10 a 15 años. Para todos ellos, esto significó el fin de su vida anterior, y para la sociedad, una señal importante. Ningún contacto, ningún nombre famoso y ningún lema atractivo podrán salvar a los criminales de la responsabilidad. Así, en el sentido jurídico, la historia había terminado, la justicia prevaleció y las personas que durante muchos años actuaron en la sombra, cubriéndose con la máscara de la caridad, terminaron tras las rejas. Pero junto con la sentencia surgió otra pregunta. ¿Cómo pudo existir un esquema similar durante tanto tiempo? ¿Y quién más quedó al margen del tribunal, conservando su influencia y libertad? Esta sombra continuó cerniéndose sobre el caso, y muchos entendieron que la historia aún no había terminado. Cuando se pronunció la sentencia y las puertas de las celdas se cerraron tras los principales implicados del caso, parecía que la historia había llegado a su fin, pero en realidad todo apenas comenzaba, porque los criminales habían recibido su castigo, pero aquellos por quienes se llevó a cabo la investigación quedaron solos con su destino. Estas no son historias que terminan con un punto después de la lectura de la sentencia. Al contrario, es entonces cuando llega el momento de las preguntas más difíciles. ¿Qué pasará con aquellos que se vieron envueltos en juegos ajenos? ¿Y podrán alguna vez volver a una vida normal? El Estado no podía simplemente informar sobre el proceso y olvidarse del caso. Se creó una comisión gubernamental especial que incluyó no solo a funcionarios, sino también a psicólogos, trabajadores sociales y representantes de organizaciones internacionales. Su tarea principal era encontrar y establecer el origen de cada persona cuyo nombre figuraba en la desafortunada tabla. Este trabajo resultó ser arduo y minucioso. Para algunos se logró encontrar a sus familiares, quienes durante muchos años los habían dado por desaparecidos. Se reunieron más de 100 historias de este tipo. Un total de 154 personas fueron devueltas a sus familias, aunque después de décadas de separación. Pero la historia también tuvo otro resultado mucho más sombrío. Una parte significativa de quienes figuraban en los documentos del fondo nunca pudo encontrar su antiguo hogar. Para ellos, el Estado organizó albergues y centros de rehabilitación temporal. Allí se les proporcionó ayuda psicológica, actividades de adaptación e integración gradual, en una vida que debía ser nueva para ellos. Estos centros recordaban a escuelas cerradas, donde el día estaba programado al minuto, desde clases y exámenes médicos hasta reuniones con psicólogos. Los funcionarios no ocultaban que este camino llevaría años, y ningún tribunal, por muy justo que fuera, sería capaz de borrar instantáneamente las huellas de lo que habían vivido. El trabajo de la comisión se realizó en paralelo con los esfuerzos internacionales. El esquema de Luz del Futuro cruzaba fronteras, lo que significaba que la investigación iba mucho más allá de Kenia. Se enviaron solicitudes a Europa y Estados Unidos. Comenzaron los interrogatorios de aquellas familias que alguna vez habían acogido a nuevos jóvenes adoptados bajo el pretexto de una adopción legal. Se descubrió que muchas de estas personas no sospechaban la ilegalidad del proceso. Para ellos, todo parecía oficial: documentos, sellos, firmas notariales. Pero ahora se convertían en testigos en un caso de alto perfil, y algunas familias se acercaron a las autoridades para arrojar luz sobre las circunstancias. La cooperación internacional resultó ser larga y compleja. Abogados, fiscales e investigadores de diferentes países intercambiaron datos, buscaron coincidencias en los archivos
intentaron comprender quién exactamente y en qué etapa hacía la vista gorda ante lo que sucedía. Este proceso aún no ha terminado, y en esto hay una lógica. Demasiados hilos se extienden a diferentes rincones del mundo. Demasiadas personas están involucradas para poner fin con una sola decisión. Pero, junto con este trabajo, quedaban preguntas a las que nadie podía dar respuesta. En el lugar del almacén, que sirvió como punto de partida para todo el esquema criminal, ahora hay un solar. Fue demolido hasta los cimientos, como si intentaran borrar la memoria misma de lo que sucedió en esas paredes. La organización Luz del Futuro fue oficialmente liquidada, sus cuentas cerradas, sus bienes confiscados. En el papel, esto parecía la destrucción definitiva del legado criminal. Y aún así, incluso con tales medidas, quedó una sombra que es imposible disipar. Porque en el informe final de la comisión figuraba una cifra aterradora. 90 personas de la lista nunca pudieron ser identificadas. Ni nombre, ni familia, ni datos precisos sobre su origen. Su pasado fue borrado, como si hubieran desaparecido de la realidad. Este fue el último y más amargo punto de toda la historia. Sí, la justicia prevaleció. Sí, los culpables recibieron su merecido, pero para decenas de personas, el pasado quedó para siempre como un misterio que nadie podrá restaurar. Y precisamente esto hace que el final del caso Luz del Futuro sea tan amargo. La justicia puede castigar a los infractores, pero no siempre es capaz de devolver por completo las existencias robadas.